Buenos días, mis queridos hermanos. Los bendigo en el nombre del Señor, dando gracias por este día que nos presenta y que nos permite estar en su presencia cumpliendo esta labor de venir a escuchar la palabra de Dios, a leerla, a entenderla y ponerla en práctica. Dios mío, oro por cada uno de esta familia en Cristo, para que los guarde, los proteja, los ayude hoy y siempre, Señor amado. Bendice toda la familia, oh amado Rey, de cada uno de nosotros. Danos hoy también, Señor, esa sabiduría e inteligencia de lo alto que necesitamos para comprender y entender todo lo que está escrito en tu palabra, Señor, con el fin de ponerla en práctica. Obrar tal como ella nos enseña, Señor, para que sea de tu agrado toda nuestra manera de vivir. Muchas gracias, Señor, por este día maravilloso y te pedimos, Señor, que fructifique en todas las acciones que hagamos para la honra y gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús te doy gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada familia representada por cada uno. Y te pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, en esta mañana seguimos el estudio que llevamos en cuanto a la autopropagación. Y hemos visto detenidamente que sobre estas 4 formas que nos entrega el Señor, en el cual podemos estar involucrados y comprometidos en el misterio de la reconciliación, que esto también es precisamente para la autopropagación del Evangelio. Así que ya hemos visto gran parte y quedamos en una cita bíblica que habíamos dejado allí para empezar ahí el estudio de hoy, que es primera carta de Timoteo 2, 1 al 4. Esta carta primera de Timoteo 2 del 1 al 4 nos dice de la siguiente manera: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ayer, cuando terminamos, estábamos hablando de que muchos son los llamados y pocos los escogidos, dice en alguna parte de la Biblia. Pero aquí nos damos cuenta del deseo, el anhelo ferviente de nuestro Dios, y acabamos de leerlo en la parte final. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es el deseo y el anhelo de nuestro Dios, que todos lleguemos a ser salvos y que ninguno se pierda. Así que vale la pena mirar esta palabra así como está dada para nosotros en este día, y que empecemos a hacer como lo empezó diciendo este texto, animándonos, porque dice la palabra de exhorto, que es animar, ante todo a que se hagan rogativas. Entonces empecemos a rogar, ¿sí? Y hacer oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Aquí hay algunas cosas que hay que entender. Cuando él dice que hagamos ante todo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, debemos de empezar desde ya a rogar. Si es que no lo hemos hecho, o si lo estamos haciendo, qué bonito seguir haciéndolo. Rogar por todas aquellas almas que no quieren conocer de Dios, por a todos aquellos contumaces, rebeldes, duros de corazón, que hemos tenido desde hace un tiempo y que no quieren aún llegar a los pies de Cristo. Pero imaginemos también muchas personas en el mundo entero que están en esta misma posición y que aún quieren seguir haciendo lo malo delante de Dios. Esto va a sucederse siempre, tener personas incrédulas que no aman a Dios, que están alejadas, que quieren hacer el mal. Por eso aquí el Señor nos está exhortando, o sea, animando, para que ante todo hagamos rogativas. ¿Rogarle a quién? Pues a Dios. Por todas estas personas, nosotros no conocemos a todos, pero los podemos poner en general, orando por todas las naciones.
Y el que conoce a todos sabrá cómo encaminar esa su misericordia, así como fue encaminada entre nosotros. Pero también esas rogativas van por medio de la oración. Diferentes oraciones, no encamina una oración diferente a otra cada día. Las oraciones deben de ser muy creativas, saber sobre qué se está orando, para qué y por qué, darle una direccionalidad. ¿Sí? No es lo mismo una oración por un alimento que se está tomando en el momento de gracias por esa bendición que estamos recibiendo, como orar rogando, clamando, humillándonos ante Dios pues del dolor que sentimos por aquel que se pierde. Y aquí dice peticiones y acciones de gracias. Las peticiones son la oración, porque una oración es pedir, pero peticiones son las diferentes formas de las necesidades que tienen las personas. Y nosotros vemos las necesidades que hay en este momento en todos los pueblos. ¿Sí? Hay que mirar, por eso es bueno el conocimiento de qué está pasando en los pueblos, en las ciudades, en las naciones. En todos los países hay diferentes necesidades, según el mandatario, el gobernador, según su gente, según la ideología de cada uno, las costumbres y todas estas cosas, hay necesidades diferentes. Por eso es bueno documentarnos también. ¿Sí? Y Dios nos manda a tener una cultura general, porque de eso nos sirve también para echar mano de ello y que se preste para llevar el Evangelio. Pero también dice acciones de gracias. Gracias yo puedo dar de palabra. Gracias. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Yo lo puedo hacer. Es una acción de gracias. Pero hay más acciones de gracias. Siendo misericordioso, bondadoso, gentil, amable, para dar agradecimiento a Dios por lo que hemos recibido a partir de su Hijo amado Jesús. Entonces yo puedo agradecer siendo misericordioso con una persona. Yo puedo ser agradecido con Dios dando de lo que Él mismo me da para que su obra no quede sin hacerse, sino colaborando para que se riegue la palabra por todo lugar. Hay muchas formas. Entonces, esas acciones de gracias, pues dice acciones, no dice una acción, sino varias acciones de gracias, porque son muchas las formas. Todo lo que te venga a ti en pensamiento, hazlo para agradecerle a Dios. Dice que por todos los hombres hay que hacer estas acciones de gracias. También, cuando dice de todos los hombres, nos da a entender, aquí dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Nosotros aquí en Colombia tenemos presidente. En España hay rey, en Inglaterra hay rey, y en otras naciones existe el reinado como presidente. Entonces aquí nombra así a reyes y por todos los que están en eminencia. Los que están en eminencia siempre son los reyes y los presidentes, los que tienen mayor eminencia en un país. Por estos tenemos que orar por nuestro presidente de la República, por Iván Duque, y por el presidente de los diferentes países, porque como hemos visto hay algunos que son rebeldes en cuanto a lo que está pasando y miran la pandemia como un juego y aún se burlan delante de Dios y diciéndole a las gentes que eso es pura mentira, que eso de cuidarse. Bueno, y mire que cuando viene el mal, entonces empiezan a reaccionar. Y eso lo hemos visto. Y miremos para el lado de Brasil a ver cómo es la cosa. Y otros. Entonces cada uno tiene una necesidad. Por ejemplo, este presidente tiene necesidad de ponerse serio en esta situación y no dejar que su pueblo se vaya a consumir en esta pandemia. Entonces vamos a hablar por todos los presidentes y todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Cuando nosotros oramos por los presidentes, estamos bendiciendo toda la nación y nosotros vivimos en esa nación. O sea que esa bendición viene a ser para nosotros mismos. Hay que ser inteligentes, como David cuando oró para que Dios le contestara, para que Jehová le contestara esa petición que le ha hecho, o esa promesa que le ha hecho a su papá de que su hijo, que no faltaría hijo que se sentara en el reino. Y él dijo, uy, ese soy yo, y oró para que eso fuera así, inteligentemente, porque a él le convenía, porque él iba a ser el rey. Salomón hizo esto. ¿Ve?
Entonces seamos inteligentes en cuanto a la oración. Si nosotros hacemos este ejercicio que Dios nos está mostrando en la palabra de Dios, hay bendición para todos los pueblos, porque Dios escucha. Así que sería bueno nosotros tener en cuenta los países, qué pasa en cada lugar, y poder alzar esa oración, hermanos, porque es necesario. Y también si nosotros nos venimos a dar cuenta en nuestro país, todas las ciudades que están en problemas, algunos inundados, anegados, otros sus tierras han venido abajo, han taponado las casas, ha habido un poco de calamidades. Hay que mirar todo eso y tener un historial del cual pongamos delante de Dios, porque todo lo que a Él se le pida en el nombre de Jesús, Él lo será hecho por su nombre. Entonces tenemos que empezar a creer y tener fe en la palabra de Dios que esto será así. Por eso Él ha dejado este ejercicio de la oración. Y esto se llama autopropagación, porque todo aquel que recibe un favor de Dios quiere conocerle y seguir propagando el Evangelio como tú y yo lo estamos haciendo. En el primer punto nos falta que le voy a decir en Romanos 15, 30 al 31, y ahí cerramos el primer punto, que es cómo alistar el terreno por medio de la oración. Y este último dice que debemos de orar para que quienes predican sean librados de todo aquel que se oponga al conocimiento de la verdad. O sea que aquí hay otro motivo, mira. Porque no todos son de la verdad y no todos quieren escuchar la verdad y a todos no les llega bien el Evangelio. Hay unos que se tornan enemigos y se vuelven enemigos aférrimos, algunos más que otros. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos, pero también hay que hacer lo que dice la palabra de Dios, orar por esta necesidad. Entonces vamos a mirar cómo lo dice el apóstol Pablo a través de los romanos, de la carta a los romanos, en la capítulo 15, versículo 30 al 31. Dice así: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Mire que aquí hay dos motivos de oración. Y en una ciudad, aquí está nombrando un territorio, de tantos territorios. Ahora, si nosotros miramos todos los territorios, imagínense todo lo que tenemos de la necesidad de orar. Y aquí Pablo inspira a Dios, el Espíritu Santo a Pablo para que lo diga de esta manera. Pero os ruego, hermanos, hace una rogativa. Cuando se hace una rogativa es porque hay una necesidad imperante, algo que está sucediendo y queremos zafarnos de eso, que no siga aconteciéndose. Entonces, como él se veía en ese inminente peligro, entonces está diciendo, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, antepone a ellos como algo superior o mayor, como cuando se juraba que se ponía siempre a uno mayor. Dice que me ayudéis orando por mí a Dios. Nosotros conocemos bien que el apóstol Pablo es una persona de mucha oración, de mucha entrega, y que él mantenía clamando y orando, ¿sí? Que de pronto su oración, porque era un hombre justo, con eso tenía. Pero mira que él está pidiendo porque esto que le está ocurriendo lo atormenta. Esto que le está ocurriendo se está viendo y es una necesidad que es palpable, que algunos se oponen al conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros vemos cómo hay personas que no les agrada lo que nosotros les explicamos o les damos a entender en la palabra. Y son libres de seguir o no. Lo importante es que de pronto no se hagan opositores, ¿sí? Que vayan en contra directamente y nos busquen para hacernos daño y no dejarnos hacer el trabajo. Afortunadamente ahora estamos como en casita, ¿no? Pero si estuviéramos en un lugar, alguien se puede oponer de frente y hacer que la situación se ponga un poco difícil. Pero aquí sí pasaba en ese tiempo. Entonces se oponían y de pronto querían hacerle daño a Pablo, al apóstol Pablo. Entonces aquí está haciendo la rogativa
Dice, para que sea librado de los rebeldes. ¿Y un rebelde qué hace? Un rebelde se va en contra con toda. Si tiene armas, palabras de grueso calibre, un palo o un arma, la pone. Porque es rebelde en contra del que quiere hacerle daño, ¿vea? Al que quiere hacerle daño. Entonces se está diciendo para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Y era en una región. Era en una región, mis hermanos. Esta región de Judea estaba siendo en este momento tenida en cuenta como con personas rebeldes que no querían y que querían oponerse a la palabra, al evangelio, a lo que estaba llevando este apóstol Pablo. Y él veía allí y sentía que se encontraba en peligro, ¿sí? Él se estaba viendo en peligro en ese momento, por eso hace esa rogativa. Por eso hace esa rogativa y está pidiendo, por favor, ayúdenme. Pero él no está pidiendo otra cosa que oremos o que oraran en ese tiempo para que esto no se siguiera sucediendo y fuera librado de estos rebeldes. Y nosotros vemos que hay rebeldes de rebeldes. Hay rebeldes suaves que no hay mucho que temerles, pero hay unos rebeldes que cuando van, se van es con toda. Y esto le estaba aconteciendo al apóstol. Entonces, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y hace otra petición además. Ya después de esto que está pidiendo aquí sobre la rebeldía, dice, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Que esa ofrenda que él hacía a los santos, porque él ofrendaba su vida para llevar la palabra, como cuando tú ofrendas tu vida para hacer un bien, un servicio, porque a veces nos toca hacer unos servicios que llevan consigo de pronto peligro, que nos podemos encontrar en peligro, y él ofrenda su vida, no interesa lo que pase para que llevar el evangelio a otro lugar. Y él quería que esto fuera acepto a los santos allí en Jerusalén, que esto fuera acepto, que no hubiera ningún tipo de problema. Así que nosotros tenemos que orar por todas las causas, aún para llevar el evangelio. Tenemos que orar, hermanos, porque se nos pueden presentar rebeldes y personas que no quieran entender o conocer lo que el Señor quiere que todos conozcamos para nuestra salvación. Hasta aquí, mis hermanos, es el primer punto de las 4 formas que nos vemos involucrados cuando estamos llevando el evangelio, el servicio de la reconciliación. ¿Ve? Entonces, cuando Dios nos muestra que este primer punto nos ha ayudado en gran manera, de las 4 formas que estamos involucrados o comprometidos en el ministerio de la reconciliación, estamos dando cuenta que así se propaga la palabra de Dios. ¿Eh? Esa es la forma de propagarla. Así que sigamos adelante, mis hermanos, haciendo toda esta labor como nos la está diciendo el Señor. Y no desmayemos, podrán levantarse muchas personas en contra nuestra. Pero para eso estamos nosotros, para pedir en oración que seamos respaldados por la oración de todos ustedes y de nosotros hacia ustedes. Para eso es el común acuerdo, hermanos en Cristo, familia de Dios. El segundo punto que estamos estudiando, acuérdese bien, es que para hacer este ministerio de reconciliación hay que alistar el terreno, y eso fue el primer punto que vimos. El primer punto, después de haber alistado el terreno, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ya tener listo un terreno? Pues toca llegar a la siembra, ¿cierto? O sea, ir a sembrar. Si yo aro el terreno, lo alisto, lo limpio, le echo agua, le ablando la tierra, lo dejo preparado, alisto el terreno, por medio de la oración, como nos lo mostró el Señor. Entonces, lo segundo que tengo que hacer, o lo inmediato que tengo que hacer, es llevar la semilla, sembrar la semilla. Entonces, el segundo punto es sembrando. Primero, orando. Segundo, sembrando. O sea, predicando el evangelio del reino. Eso es lo que nos enseña el Señor.
Y si ustedes se dan cuenta, hay muchas personas que enseñan a sembrar y no precisamente la palabra de Dios, sino sembrar el dinero. Y todo aquel que enseña a sembrar dinero lleva a su segunda ideología, querer enriquecerse. Cuando Dios lo que enseña la palabra es sembrar la palabra. Entonces mezclan las enseñanzas de Dios para sacar partido personal. Todo esto, mis hermanos, Dios nos manda a tener en cuenta para obrar de acuerdo a la palabra, no ser ingenuos, dejarnos engañar, porque hoy en día siembra y la gente empieza a sembrar y hasta tiene problemas con su familia. ¿Y qué pasa con la plata que le estoy dando para la comida? No rinde, no, pues que la está sembrando. Entonces confunden la palabra y engañan a los incautos. Y Dios en la palabra nos está enseñando que lo que hay que sembrar es su palabra. Y aquí lo vamos a ver a través de ese estudio, mis hermanos. Pónganle mucho cuidado y verá. Así que no se dejen engañar y más bien obedezcamos a la palabra de Dios. Todo tiene su tiempo. Él enseña sobre la ofrenda, Él enseña sobre el diezmo, sobre la primicia. Hay que entenderlo como es, para lo que es, y en el momento, y lo que cada situación tiene su momento. Pero si le vamos a añadir siembras por aquí, pactos por allá, pues entonces, ¿qué se quiere sacar de partido? ¿Ve? Entonces miremos primeramente en Salmos 126, 5 al 6. Porque empezamos el punto 2 en la enseñanza que Dios nos quiere dar, que esto de la reconciliación tiene de hacer ese servicio de la reconciliación, de reconciliar el hombre para con Dios, tiene 4 puntos que tenemos que tener en cuenta. El primero, no se nos olvide, es orando. El segundo es sembrando, pero ya les expliqué la palabra de Dios, predicando el Evangelio del Reino. Dice así la palabra de Dios en Salmos 126, 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿Qué es una gavilla? ¿Cierto? Empezamos a mirar una palabra que dicen por ahí los que les gustan las bandas, los vándalos. Dicen esos gavilleros, los llaman gavilleros. ¿Por qué los llaman gavilleros? Porque viene un montón de gente. No viene uno solo, sino en gavilla. O sea, gavilla es un montón, ¿ok? Eso lo digo para que entienda lo siguiente. Los que sembraron con lágrimas, porque llevar la palabra de Dios, a veces uno dice, ay, yo quisiera llevar la palabra de Dios, es tan bonito y eso es como fácil, ¿cierto? Pues lo invito para que lo haga, hermano, para que se dé cuenta de qué se trata el asunto. Ya la palabra de Dios no es solo hablar, hermanos. Es sentir el dolor por aquel que se pierde, mirar quién está mal para poderlo ayudar. Esto lleva trabajo, hermano, muy arduo. Y mucha oración, ruego, lágrima. Lleva todo aquello que invita a la persona a hacerlo con un amor especial para que otro sea salvo. Entonces aquí nos dice que la palabra de Dios nos está diciendo los que sembraron con lágrimas, y acuérdense que estamos mirando que la que se siembra es la palabra. Entonces cuando se siembra con lágrimas es porque hay mucha gente que no recibe la palabra del Evangelio. Hay muchos que voltean la espalda al que va a predicar. Le voltean la espalda directamente a Dios, aunque ellos piensan que la están volteando a la persona que les lleva el Evangelio. Pues sí, lo hace literalmente, pero realmente la base de todo es que le voltean la espalda a Dios. Y eso es el problema, el grave problema. Pero bueno, nosotros seguimos sembrando, no interesa que llueva, que truene, que hayan tempestades, ¿sí? Ahí tocará llorar, pero seguir adelante, sembrando, porque la semilla se hizo para fructificar la palabra. Entonces los que sembraron con lágrimas, con regocijo, o sea, hay una recompensa, segarán. O sea, cuando llegue el tiempo de la siega, entonces vamos a ser regocijados, porque valió la pena dar esa palabra, porque valió la pena decirle a otro, Dios te ama.
y lo dice en la palabra de Dios en tal parte y mostrarle. ¿eh? Hay muchos momentos que no se le puede mostrar la palabra físicamente a la persona porque va uno de paso, en fin, pero cuando tengamos el momento hay que mostrarle, mire, lo dice aquí, o saque la palabra si tiene Biblia y que lo vea, que se dé cuenta que está hablándosele es la palabra de Dios. ¿eh? Pero por lo demás es bueno por eso conocerla de memoria para poder dársela a la persona y que ellos después vayan allí y miren, ojalá anotarle o que anote la persona, apunte lo que se le está diciendo para que vaya y mire. ¿Mm? Entonces los que sembraron con lágrimas, con regocijos, irá andando y llorando, oiga, y con regocijo segarán. Y dice en qué forma, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, o sea, la palabra. Más volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y esto quiere decir los que son salvos. ¿Mm? No que los vaya a cargar como un montón, pero eso no hace falta. Con solo dar la semilla, la palabra de Dios, Dios se queda con estas almas, porque ellos irán también queriendo saber más de lo que tú y yo hemos sembrado. Cuando a nosotros se nos sembró el Evangelio, quisimos conocer más y empezamos, si no teníamos Biblia, a comprarla, o mientras que la comprábamos, a prestarla. Préstenos lo que yo quiero leer, yo quiero que dice allí, empezar a hacer esa labor, ese trabajo de crecer, es el crecimiento que da Dios. Y ese crecimiento que da Dios lo da a través del Espíritu Santo, el poner en las personas, en cada uno de nosotros, el anhelo y deseo de conocer. ¿eh? Entonces, por eso no tenemos que afanar, sino de sembrar, porque el crecimiento lo da Dios, poniendo en cada una persona el anhelo y el deseo de crecer más en Cristo. Esto es lo que te está pasando a ti y es lo que me está pasando a mí. Que entre más conocemos de Dios, queremos conocer aún más. Y nosotros sabemos que la palabra es una sola y que está escrita y sabemos cuántos libros tiene el Antiguo y cuántos tiene el Nuevo. Y que estos dos partes conforman 66 libros. ¿sí? Pero aún así la palabra de Dios es algo tan especial que hoy tú lees una parte y mañana vuelve y la lee y tiene un conocimiento diferente. Y así cuantas veces haga, seguirá teniendo más y más. Y por eso nunca se acabará, como les decía ayer. Nadie puede morir y decir, aprendí, lo sé todo. No lo puede, porque la palabra es fresca. Por eso de hablar con denuedo la palabra de Dios, con frescura. ¿Mm? Porque cada día el Señor nos muestra una manera diferente y mejor cada día. Por eso es que nosotros venimos a diario a escuchar la palabra, a dar la palabra, para que nosotros nos alimentemos de esa semilla, que es la que crece para salvación y para vida eterna. Bueno, entonces Dios nos está hablando aquí de sembrar. Y vamos a mirar en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 1, del 14 al 15, que nos va a seguir hablando de aquí en adelante sobre la siembra. Pero aquí no les voy a hablar nunca, mis queridos hermanos, de sembrar su dinerito. Nunca voy a hacerlo. Siempre les voy a tocar la palabra de Dios como está escrita y para lo que fue escrita. Entonces les voy a hablar de sembrar la semilla del Evangelio del Reino para salvación. Eso sí lo vamos a escuchar aquí seguido, y en este punto 2 es lo que vamos a estudiar. Entonces Marcos, el apóstol Marcos nos dice en el capítulo 1, 14 y 15 de la siguiente manera. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, vea, él mismo predicaba, sembraba la semilla. El mismo Jesús dándonos ejemplo. Como decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creced en el Evangelio. Esto mismo nos dice ahora a nosotros. Y muchos dicen, pero si lo dijo Jesús hace mucho tiempo, ¿por qué no se ha sucedido? ¿Cierto?
¿Por qué nos ha sucedido? Y muchos tienen por tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, voy a hacer aquí un corte y sigo con esta misma lectura de Marcos 1, 14 al 15. Hago este receso, mis hermanos, y oro por todos ustedes, mis hermanos. Dios me bendiga a cada uno de estos, mis hermanos, de esta familia en Cristo. Bendícelos, Dios, y que esta palabra fructifique para bien, y que todos seamos consecuentes con lo que tú nos estás enseñando. Que podamos llevar el Evangelio, la palabra de Dios, el reino de salvación, darlo a conocer y ser testigos de él. Bendigo cada familia, bendigo cada niño, joven, adulto, cada anciano, adolescente. A todos y cada uno envío una bendición muy especial en este día. Que el Señor nos dé más entendimiento y sabiduría y obediencia para cumplir lo que Él nos está enseñando. Porque todo esto es para tu salvación, lo que nos interesa a todos verdaderamente que hemos conocido de Dios. Te lo pido, Dios, en nombre de Jesús. Amén.